Hola a todos, soy Miguel Zorita y estamos en Omnia, nuestra academia de pintura y dibujo, y esta vez vamos a dar una clase virtual. Vamos a ver cómo se hace un retrato, un tema que me habéis pedido desde hace tiempo y que en este vídeo vamos a abordar. El primer paso que tenemos que tener en cuenta a la hora de realizar nuestro retrato es el soporte que vamos a utilizar. En este caso yo voy a utilizar un lienzo de bastidor ancho porque quiero crear una imagen en la que no sea necesario un marco. Bueno, ¿qué diferencia hay entre un bastidor fino o un bastidor ancho? Bueno, eso va a hacer que nuestro lienzo, si es fino, lógicamente para que no sea la B y por una cuestión de decoración, convenga enmarcarlo, mientras que si es ancho, como es este caso, no sea necesario enmarcarlo. Es muy importante tener en cuenta que vamos a tener que pintar los cantos. Obviamente puede ser de un solo color, puede continuar el color de la imagen, que es lo que vamos a hacer nosotros en este caso, pero sencillamente es importante que lo tengáis en cuenta. Otro punto clave en este momento es la imagen de la que partimos. Hay muchas ocasiones en las que un cliente nos puede dar una imagen y quiere que sea esa fotografía o esa captura de pantalla, lo que fuese, lo que quiere que nosotros utilicemos de punto de partida. Pero yo siempre os aconsejo que si os dan a elegir, que podáis hacer vosotros la fotografía. ¿Por qué? Porque esa fotografía inicial de la que partimos para hacer el retrato nos va a dar mucho encanto a la imagen. Es decir, la luz, la composición, la definición, hay muchas cosas que parten de ahí, de esa primera imagen. Y si nosotros somos dueños y señores de esa imagen, nosotros decidimos qué composición va a tener, qué postura va a tener el modelo, pues lógicamente nos va a quedar una obra pues mucho más interesante que si partimos de una fotografía que en muchas ocasiones pues no tiene calidad suficiente o es un poco desastre. Otro segundo punto esencial en este inicio del retrato: realizar una cuadrícula. Y me explico. Esto es un sistema, que es lo que estáis viendo ahora mismo en la imagen, que podría parecer muy antiguo, o incluso hay personas que piensan que es para principiantes, pero en absoluto. Es cierto que tiene muchos siglos de historia, pero es muy práctico. Yo lo sigo usando y bueno, ya veis que esto, por ejemplo, es un encargo profesional, no es una cosa que lo estoy haciendo por experimentar. Y lo cierto y verdad es que básicamente sería algo así como crear una red con la que atrapásemos la imagen original y crear otra red idéntica pero de otras proporciones, en este caso más grande, y replicar gracias a esa red la imagen de partida. Me explico con esto. Si nosotros cogemos una fotografía, pongamos por caso digital, que hayamos realizado nosotros con nuestra cámara y es en la que nos vamos a basar para realizar el retrato, podríamos cuadricularla y en nuestro lienzo crear una cuadrícula. Atención a esta expresión, cuadrícula y no retícula, es decir, que los fragmentos que compongan esa red siempre sean cuadrados, es decir, que tengan el mismo ancho que alto. De tal manera que si replicamos esa cuadrícula en el lienzo, pongamos por caso que hemos cuadriculado la imagen, que si es una imagen impresa la podéis cuadricular con una regla, o incluso si es digital ya hay aplicaciones, os dejaré alguna en la descripción de este vídeo, con la que podáis cuadricularla directamente con vuestro móvil. Si en esa cuadrícula la imagen aparece, digamos que atrapada en una red de 20 cuadraditos de ancho por 10 de alto, me lo estoy inventando, es un decir, lo que nosotros tenemos que replicar en nuestro lienzo es otra de esas cuadrículas con ese mismo número de cuadraditos. Será seguramente de otras dimensiones. Serán cuadraditos en la imagen original de medio centímetro y en nuestro lienzo a lo mejor es de 5. Pero lo interesante es que sigan siendo 20 cuadraditos de ancho por 10 de alto, para que sea exactamente proporcional. Si tenemos esa red, es mucho más fácil hacer los siguientes pasos. El siguiente paso, una vez realizada la cuadrícula, es dibujar las figuras. Para ello vamos a utilizar estos lápices. Son dos lápices acuarelables que tienen una explicación bastante interesante. Nosotros podemos utilizar un lápiz para hacer la cuadrícula. En realidad yo os recomendaría que utilizaseis un lápiz HB o los Hs, nunca jamás los blandos. ¿Por qué?
porque los blandos, al ser tan grasos, terminan marcando mucho el dibujo y eso hace que la cuadrícula saliese a relucir una y otra vez cuando diésemos sucesivas capas de óleo. Pero con los lápices HB la verdad es que, como son más duros, es más fácil disimular esta cuadrícula. Hay personas, artistas, que deciden dejarla a la vista. Bueno, es una cuestión ya de estilos. Y en nuestro caso hemos utilizado estos lápices acuarelables para lo siguiente, para realizar el dibujo de las figuras. Veréis, he utilizado estos lápices porque como se disuelven con cierta facilidad con el óleo, es muy difícil percibir luego el dibujo y la verdad que funcionan muy bien. Parece que hubiésemos hecho a la primera el dibujo con los pinceles directamente sin haber utilizado ningún tipo de lápiz. Y lo que nos conviene a la hora de realizar estos dibujos, o al menos es el método que yo sigo, es dibujar primero las siluetas de las figuras. Si os fijáis, he utilizado la cuadrícula para guiarme, como aquel juego cuando éramos pequeños de hundir la flota, aquel de los barquitos, en el que ibas diciendo pues cada casilla con una letra y un número. Bueno, pues algo parecido, de tal manera que puedo identificar más o menos el perfil de los personajes basándome pues en esos cuadraditos. Una vez que tengo hecho el perfil de cada silueta, iré metiendo otros detalles del interior. Pero ojo, en este punto no es conveniente dejarnos la vida haciendo todos y cada uno de los detalles. Es sencillamente situar las figuras. No hace falta muchas veces ni siquiera hacer los ojos. Es sencillamente hacer el volumen general de las figuras. Ya está. Cuantos más detalles le pongáis, evidentemente va a ser mucho mejor. Pero insisto, no es necesario. No os dejéis la vida ni hagáis esfuerzos innecesarios. El siguiente paso es poner el lienzo en el caballete. Para eso vamos a utilizar el caballete italiano. El caballete italiano ofrece más seguridad, es más estable y bueno, dadas las dimensiones de este lienzo, pues conviene utilizar un caballete lo más estable posible. El siguiente paso es preparar nuestra paleta. Es verdad que tradicionalmente se utilizaba la paleta directamente para poner los colores, pero yo prefiero utilizar este sistema, es decir, forrar, por decirlo de algún modo, la paleta con papel de aluminio y hacer las mezclas ahí, porque a la hora de limpiarlo es mucho más práctico. Tiramos el papel de aluminio y fuera, no tenemos que perder ni tanto tiempo, ni tanto esfuerzo, ni nada en una cosa tan prosaica como es limpiar la paleta. Veréis, los colores que estoy depositando ahora sobre la paleta son los colores que utilizaré para el fondo del cuadro. Como quiero crear una escena un tanto, bueno, pues fantasiosa, voy a poner un fondo muy neutral. Va a ser un fondo de un color ocre, pero no vale con poner un solo color y ya está, como si fuese pintar una pared, porque eso le va a quitar mucha importancia. Entonces yo lo que estoy utilizando son 3 colores que van a ser el blanco de titanio. Importante este dato, hay otro blanco que es el blanco de zinc, pero a nosotros para esta ocasión nos interesa el blanco de titanio. ¿Cuál es la diferencia? Que es más cubriente y entonces esa cuadrícula que habíamos hecho se va a eliminar mejor o no se va a ver directamente si utilizamos el blanco de titanio. Luego hemos utilizado también el ocre amarillo, que va a ser el color base fundamentalmente, y luego vamos a poner también un amarillo primario para ir matizando un poco las luces de este tono base. Lo mezclamos todo bien, lo mezclamos como si fuese hacer una salsa de cocina, es decir, que quede lo más homogéneo posible. Para eso estamos utilizando la espátula y de esa manera obtendremos un color base para empezar a hacer el fondo. Evidentemente luego lo enriqueceremos, pero de momento esto sí nos vale. Como diluyente para la pintura, como veis está muy densa, lo que yo suelo utilizar es esencia de trementina rectificada, es decir, un diluyente basado en una resina que funciona bastante bien. No es tan duro como el aguarrás, pero tampoco es tan pastoso como el aceite de linaza. Ese movimiento extraño que me estáis viendo hacer con la brocha es sencillamente que estoy sacando la medida del horizonte con un objeto. Como la brocha siempre va a medir lo mismo y en este caso me viene su medida ideal para buscar ese horizonte, pues la voy a utilizar en un lado y en otro como si fuese una regla. Llega la parte ahora de pintar el fondo. Ese fondo, como vais a ver, lo tenemos que pintar como el que pinta una pared o un lateral de un mueble, es decir, sin ningún tipo de precisión más allá de dejarlo lo más homogéneo posible. Para eso estamos utilizando una pequeña brochita que su nombre técnico es paletina y conviene buscarla de pelo suave.
¿Por qué? Porque cuanto más suave sea el pelo, menos marca va a dejar de pincelada. Y lo que nos interesa precisamente es que quede homogéneo y que no se note la pincelada. Por eso nos viene muy bien. También me veréis utilizar la espátula para extender la pintura y que todo quede lo mejor repartido posible. Como puede que en la primera pincelada estemos aportando demasiada materia, bueno, con la espátula se aligera un poquito. Lo que hay que tener cuidado, incluso podéis utilizar un pincel pues, con un grosor menor que el de la brocha, es con los bordes de las figuras. Hay que ser un poco precisos, en este caso, bueno, no tiene demasiados recovecos, pero si los tuviese sería bueno utilizar otro pincel, un pincel, pues ya os digo, mucho más finito. Y otro punto importante en esta parte del proceso es pintar bien el canto del lienzo. Acordaos que el canto se va a ver si estamos utilizando un lienzo de bastidor ancho. Seguimos con este proceso que se llama la mancha. La mancha es cubrir toda la superficie del lienzo sin que quede ningún huequecillo en blanco y de esta manera poder luego trabajar mucho más tranquilos. Ahora, como habéis visto, hemos pintado digamos que ese plano vertical, que podría ser una pared o lo que tengan de fondo esos niños, y luego tenemos que pintar el plano horizontal, que es la mesa en la que se están apoyando. Como apreciaréis un poco en el dibujo, son unos niños que están poniendo sus manos sobre un cuaderno. Ese cuaderno está a su vez sobre una mesa y los niños, al ejercer presión con sus manos, bueno, pues incluso realizarán unos pliegues, unas arrugas sobre ese mantel, sobre el mantel de esa mesa, que luego lo haremos, ¿vale? De momento, como estaréis comprobando, solamente tenemos que pintar como el que pinta una pared, sin mayor relevancia y sin mayor interés que dejarlo lo más homogéneo posible. Veréis que estoy utilizando un gris que combina bastante bien con ese ocre que teníamos de fondo, pero hay una peculiaridad en ese gris. Si hiciésemos un gris con blanco y negro se queda como pobre, es decir, que no tiene, nos parecería un gris sin personalidad. Yo lo que he hecho ha sido, y lo veréis en la paleta, utilizar para ese gris el mismo ocre que he utilizado para el fondo, de tal manera que es un gris que no es neutral y se relaciona con el fondo que ya teníamos. Por lo tanto, ahora lo mismo que hemos hecho antes con la paletina, yendo con cuidadito y sin dejar ningún grumo ni ningún trazo de manera muy evidente, vamos pintando toda esa superficie de la manera más homogénea posible, como el que estuviese pintando una pared. Y muy importante, también en este punto hay que tener en cuenta los cantos del bastidor. Si hablábamos de mancha a la hora de pintar el fondo, ahora también estaremos hablando de mancha cuando cubrimos la piel de las figuras. Fijaos que digo el tono piel y no el color carne, porque el color carne es un convencionalismo que, bueno, pues claro, carne también es un jamón y no es de este color. Y carne también sería la piel de un congoleño y no es la de estos niños. Por lo tanto, el color carne es una expresión un poco banal y un poco, pues bueno, conflictiva a nivel cromático. Yo lo que hago para adaptarme al tono de la piel pues, de una persona europea, digamos de una persona lo que llamamos blanca, es utilizar el blanco de titanio, que como os he dicho es muy cubriente. Utilizo también un ocre y nunca o muy pocas veces utilizo los rojos. Lo que hago es utilizar un siena, es decir, un marrón rojizo, un marrón como el color de las tejas aproximadamente, y luego por supuesto también el tierra sombra tostada. A raíz de mezclar esos tonos sí que se pillan colores pues muy semejantes a la piel de un europeo, que insisto, es que hasta nuestra piel cambia en verano y en invierno, por lo tanto, o si nos sonrojamos o si estamos sofocados o nos han dado un susto. Por lo tanto, ese color carne, ya sabéis, es siempre muy ambiguo. Lo que sí que hago es utilizar tres tonos, un tono más oscuro para las sombras, un tono medio para las grandes superficies y luego otro más claro, evidentemente, dándole más protagonismo al ocre amarillo y al blanco para hacer las luces. Pero si os fijáis, lo doy sin meterme en detalles, simplemente es cubrir las figuras. Si acaso le damos un poquitín de importancia a los volúmenes, pero ya está, es como si la estuviésemos facetando. Pensad en un escultor cuando desbasta una roca para hacer un personaje. No entran los detalles, no se está metiendo a hacer las arrugas ni los pliegues ni nada, simplemente desbasta para crear volúmenes. Pues eso es lo que tenemos que hacer nosotros en este apartado.
Como veis, el método que utilizábamos para la paleta, de no tener que estarla limpiando y todas estas cosas, sencillamente utilizar el papel de aluminio, aquí nos viene de lujo. De hecho, veréis también los colores que os decía antes. Con esos tonos son más que suficientes para crear la piel de nuestros personajes. Evidentemente, luego tendremos que matizarlo, incluir grises, verdes, bueno, pues una serie de colores que le darán más personalidad y enriquecerán mucho la sensación de la piel. Pero fundamentalmente son esos los tonos que tenemos que utilizar. Una vez que los tenemos, es muy importante que hagamos toda esa mancha cubriendo bien, que no quede ningún hueco, porque esos huecos en blanco luego terminan por ser muy problemáticos. Bueno, una vez que hemos terminado de dar la mancha a las figuras, hemos dado también la mancha incluso a las prendas con las que van vestidos estos niños, vamos a volver otra vez al fondo. Y podríais pensar con toda la lógica, pero ¿no estaba terminado ya el fondo? No, solamente estaba hecha la mancha, pero ahora hay que irlo enriqueciendo. Para eso vamos a utilizar el ocre que habíamos utilizado antes, otro ocre rojizo y un tierra sombra tostada. También lógicamente vamos a utilizar el blanco. ¿Por qué? Porque haciendo una mezcla de esos colores, fundamentalmente el ocre amarillento y el blanco de titanio, podremos hacer las luces, como ahí estáis viendo. Esas luces, lo positivo, lo interesante que tienen es que nos van a dar mucho realce a las figuras. Ahí me veis que estoy silueteando en cierto sentido la figura y luego con un pincel de un pelo un poco más grande y sobre todo suave y limpio, difuminamos esa pintura blanca que hemos dado. ¿Para qué? Para que aparezca como una especie de resplandor por detrás del niño que le dé mucho relieve. Esto es un truco que viene desde el barroco y funciona a las mil maravillas. Entonces, bueno, lo podemos seguir utilizando porque si ha funcionado durante 400 años, seguramente que funcione otros 400. Y continuamos con el resto de las figuras con el mismo proceso. Vamos dándole esas luces, las vamos difuminando y eso, como os digo, le va a dar mucho relieve a las figuras. Es importante que para hacer esta matización del fondo, el fondo ya esté seco, pero tened en cuenta que con el tiempo que conlleva el hacer la mancha de las figuras estará más que de sobra seco. Otro punto importante es que es probable que a la hora de perfilar las figuras, pues las prendas que hayáis hecho y demás, puede que os quede algún huequito en blanco. No pasa nada, con la pincelada del fondo podéis cubrir esos huequitos que os quedan, aunque nos estemos metiendo en terreno de las figuras. No pasa nada, porque las figuras están en la mancha, tendremos que volverlas a pintar, así que no hay ningún problema. Esas invasiones que estamos haciendo con el color del fondo no nos vienen mal. Ahora apreciaréis también que estamos dando otro ocre un poco más rojizo, un color un poco más mostaza, podríamos decir, para hacer las sombras de las figuras. Si os fijáis, esas sombras las estamos dando no solamente en los laterales de los niños para que jueguen con ese relieve, sino que también lo estamos dando en el perímetro del lienzo, sobre todo en las esquinas. ¿Por qué? Porque si hacemos las esquinas más oscuras, y esto es un truco que viene, por ejemplo, del mundo de la fotografía, podemos darle más atención al centro de la imagen, que es lo que a nosotros nos interesa, que la atención del espectador no se pierda en los límites del lienzo, sino que vaya al epicentro. De hecho, si os fijáis, nuevamente hacemos el mismo proceso. Lo damos con un pincel y con otro limpio, seco y de pelito suave lo vamos difuminando, para que al final se cree un tono más o menos homogéneo, es decir, que alguien podría decir que es un solo color, pero como veis tiene un montón de matices. Esos matices lo enriquecen mucho y nos benefician para nuestro objetivo, que es darle importancia a los niños. Como os decía, no teníamos que tener miedo de invadir con las pinceladas del fondo algunos detalles de las figuras. ¿Por qué? Pues porque las figuras solamente estaban manchadas, no tenían la riqueza cromática ni el detalle que van a ir teniendo. Ahora llega ese segundo punto, ¿vale? Esa segunda fase de hacer la mancha. Ya hemos cubierto toda la superficie del lienzo, ya hemos sacado algunos detalles del fondo y ahora vamos a ir sacando los detalles de las figuras, en concreto de las carnaciones, de
de los tonos de la piel. Por eso vamos a utilizar pues otros tonos más anaranjados, meteremos algunas tierras para sacar esas sombras más intensas. Y hay un detalle interesante, y es que los tonos de la piel, ya que las camisetas son blancas, también les daremos algunos matices del tono de la piel a las camisetas. Alguien podría pensar, pero es que con eso lo único que vamos a conseguir es que parezca que las camisetas son transparentes. No, en absoluto, sino que estaremos dándole el tono del color que refleja la piel de los niños, sus brazos, su cuello, lo que fuese, sobre esas prendas. Por lo tanto, enriquece, digamos, mucho el color blanco o grisáceo que tienen las camisetas si le damos estos otros tonos del color de la piel. Ya hemos elevado la piel a esa segunda fase, ¿vale? Ya tenemos las pieles más o menos definidas, ya se sabe más o menos por dónde viene la luz. No está definido del todo, pero bueno, ya está bastante decente, ya se sabe que son unos niños por lo menos y que tienen todos sus deditos, todos sus brazos, la musculatura funciona bien, y ahora convendría hacer lo mismo, es decir, avanzar en la definición de las telas. Para eso, pues mezclando esos tonos piel con grises que iremos incorporando, también vamos metiendo blancos para darle pues eso, volúmenes, luces y demás, y también es muy importante irlo matizando, ¿vale? Si lo hemos estado facetando hasta ahora, en este punto conviene que esas facetas se vayan suavizando y ya nos dé la sensación pues que las camisetas son de algodón o que fuesen de la textura que fuese, pero en cualquier caso, como a lo que nos referimos son telas suaves, pues que tengan esa textura. Bueno, cuando ya hemos avanzado en el detalle, digamos, de esas prendas, ya tienen sus volúmenes, ya tiene su luz, convendría hacer el estampado. Como veis, ya lo llevo bastante avanzado y bueno, para que me entendáis un poco cómo lo he hecho, he creado 3 tonos para hacer el mismo estampado de flores. Es decir, si cogiésemos el vestido de esta niña nos daríamos cuenta que las flores tienen todas el mismo color, pero nosotros hemos hecho 3 tonos, ¿vale? Uno más luminoso, otro más oscurito y un tono intermedio, que precisamente son con los que pintaremos las flores en cada una de esas zonas. Para no tener que hacer veladuras y todo esto, hacemos las flores de esta manera y tardamos muchísimo menos. Es cierto que luego hemos ido metiendo luces y sombras en algunos pliegues concretos después de haber hecho estos estampados, pero hay que hacerlo con cuidadito y sobre todo con el fondo ya seco, ¿vale? Para que no se nos mezcle el tono de las flores con ese blanquito que estemos metiendo. Tiene que estar las flores, el estampado ya seco para poder hacer estas cosas, porque en realidad, si os fijáis, estamos dando esos detalles que son los que hacen pequeños pliegues, pues bueno, parte de los detalles de la textura, pero tienen que ser muy tenues, lo estamos haciendo como si fuesen veladuras, es decir, capitas muy finas y muy diluidas de pintura. Seguimos con los estampados de la camiseta. Fijaos, ahora nos vamos a poner con el chaval que está a la izquierda y veréis que su camiseta también tiene pues una serie de imágenes. Lo que vamos a hacer con un pincel finito y con la pintura lo suficientemente diluida para que tenga una densidad más o menos como la tinta, hacer un dibujo de más o menos el dibujo que tiene esta camiseta. Fijaos que este dibujo lo hacemos porque es muy importante que se vaya adaptando ese dibujo a las arrugas, a los pliegues de la camiseta. Al fin y al cabo estamos haciendo un dibujo deformado por los pliegues de la prenda del muchacho. Esto, bueno, pues nos permite, haciendo ese dibujo inicial, que no nos perdamos y sea mucho más sencillo pues irlo completando. No nos vamos a meter en muchos detalles porque la camiseta del niño vais a ver que son imágenes muy elementales, como muy parcas en tonos y en colores, pero bueno, lo suficiente como para que quede bonito. Es en este momento cuando tenemos que adentrarnos en estos detalles. Alguien puede pensar que por qué estamos haciendo antes el tono de las camisetas o los detalles de las camisetas que el de la piel. Bueno, ahora lo veréis. Comentaba antes que hemos hecho primero los detalles de las telas antes que los detalles de la piel por una razón muy sencilla, porque nos sirve de entrenamiento. Si vamos captando la luz y vamos enterándonos de cómo se componen estas figuras, qué volúmenes tienen y demás, con las telas podemos cometer algún fallo y no se nota tanto, pero sobre todo nos sirve de entrenamiento para cuando hagamos las carnaciones lo hagamos perfecto.
Si os fijáis, teníamos, digamos que la piel facetada, como si fuesen grandes bloques que solamente tienen volumen. Ahora, en este punto, es cuando las tenemos que ir suavizando. ¿Cómo lo suavizamos? Dándole más matices. Podemos ir incluyendo nuevos colores, pero sobre todo vamos dando veladuras, es decir, capas finas de pintura un poco más diluidas, para que no se note tanto el salto de una gama de colores a otra. Sobre todo porque hay que tener en cuenta que es la piel de unos niños. Si fuese un anciano nos podríamos permitir ciertas licencias, ciertas pinceladas que aporten textura, pero la piel de los niños es muy suave y por lo tanto tendremos que trabajar con pinceles de pelo suave, evidentemente, y ya os digo, con la pintura un pelín diluida si fuese posible. Y otro detalle importante, que lo estaréis apreciando a lo largo de todo el cuadro, es que estoy pintando de derecha a izquierda. Esto ya lo hemos visto en otros vídeos, yo pinto así porque soy zurdo, de tal manera que si pinto de derecha a izquierda, mi mano se va apoyando en lo que está sin pintar y no emborrono, ni me ensucio la mano, ni la voy liando por mi propia zurdera. Llega ahora la parte de los rostros. Parece que es lo más complicado porque efectivamente tiene más detalles, tenemos que ser más precisos, pero en el fondo es el mismo proceso. Tiene más detalles efectivamente porque un rostro tiene mucho más volúmenes y tiene muchas más diferencias que un antebrazo, pero en el fondo es lo mismo. Lo que tenemos que hacer es ir matizando esas facetas para que sin que se pierdan los volúmenes nos dé una sensación pues de un rostro más agradable, más parecido al de estos niños. ¿Qué tenemos que ir haciendo? Pues como veíamos antes, ir dando tonitos a base de veladuras, con pintura más disuelta, podríamos decirlo así, pero también incorporando más detalles, más tonos distintos. Por ejemplo, ahora es cuando empiezan a aparecer los violáceos, los grises, ciertos reflejos que pueden ser pues incluso del ocre del fondo, y sobre todo dar importancia con esos matices a las luces y en las sombras. Ya empezaremos a dar protagonismo a los brillos, por ejemplo, de las puntas de las narices o de esas pliegues que generan unas sombras un poco más intensas. Pero claro, hay que darlo siempre muy difuminados, porque si os fijáis, la luz que hemos elegido, que ya la elegí yo previamente a la hora de hacer la foto, es una luz suave, es decir, que no genera grandes contrastes, y por lo tanto, si estamos basándonos en una imagen con una luz suave, no podemos llegar nosotros ahora y meter un contraste terrible, porque de hecho cambiaría todo el significado de la imagen. Nos encontramos en esta fase con los ojos. A los ojos también hay que meterles detalle, mucho detalle de hecho, porque es la parte más expresiva de todo el cuadro y son los grandes protagonistas de esta escena. El carácter de cada uno de los niños o lo que nos quieren transmitir lo están transmitiendo mucho por su mirada, y por lo tanto en el fondo es hacer un poco lo que habíamos estado haciendo hasta ahora, ir pillando los volúmenes, por ejemplo, de los párpados. ¿Qué ocurre? Que a diferencia de lo que pasa con las orejas, los ojos también tienen mucho detalle, pero tiene una peculiaridad, y es que su textura cambia, porque los ojos hay zonas que brillan, y de hecho brillan hasta tal punto que se vuelven refractantes, que vemos en la parte oscura que se convierte en una especie de espejo. De hecho, si nos fijamos mucho en una imagen, apreciaremos qué tiene el fotógrafo a sus espaldas, pues si es un detalle de un jardín, de lo que fuese, aparece reflejado en los ojos. Por eso hay que utilizar pinceles cada vez más pequeños, con más punta, y si puede ser con el pelo largo, sobre todo para hacer las pestañas. Luego para los brillos sí que podemos utilizar pinceles lo más finos posibles, pero no es necesario que tengan el pelo muy largo. ¿Cuál es la diferencia de utilizar un pincel con pelo largo o uno con el pelo corto? Bueno, pues que los pinceles finos de pelo largo cargan más y nos permite hacer más filigranas, más detalles, pues como puede ser una línea muy fina del párpado, unos detalles de unas pestañas, ese tipo de cositas que enriquecen muchísimo la imagen, por supuesto. Ahora toca reproducir los dibujos que hicieron los niños. Cuando yo les hice la fotografía, les pedí que dibujasen unos monstruos, miren, totalmente libre, que se imaginasen ellos como quisiesen, porque esos monstruos luego yo los pintaría en el cuadro.
Bueno, los pintaría por el significado de la obra. En realidad, lo que estoy queriendo transmitir con este retrato, más allá de hacer un simple retrato a estos niños, es generar una pequeña narración, una pequeña historietilla, en la cual lo que vengo a plantear es qué ocurriría si en un universo paralelo, como podría ser el de la pintura, y ahí nos estaríamos metiendo en terrenos de metapintura, qué ocurriría si unos niños han realizado unos monstruos. ¿Qué pasaría si esos monstruos cobran vida? ¿Se escaparían del control de estos niños? ¿Estos niños tendrían que apretar con todas sus fuerzas el cuaderno para que estos monstruos no se escapasen? Bueno, pues es un poco el planteamiento que tenemos. Por eso, como estáis viendo, estoy realizando, y esto es una parte que en absoluto es sencilla, es volver a hacer esos monstruos con la misma técnica que han utilizado los niños. Aquí tenemos un primer inconveniente, y es que ellos lo hicieron con unas ceras blandas y por lo tanto con el óleo tendríamos que traducirlo técnicamente a la textura y a la apariencia que dan estas ceras. Por eso los trazos están muy marcados. Usaremos óleo, pero por ejemplo con pinceles duros y sin apenas humedecer el óleo para que deje esos rasgos así que dejan esos trazos tan característicos de las ceras. Sí que conviene, y lo habréis visto, abocetar mínimamente con un lápiz aunque fuese estos dibujos, porque es fácil perdernos. Pensad que son unos dibujos que parecen sencillos pero en realidad no lo son tanto, y en este caso, bueno, pues ir luego coloreando los dibujos como lo hicieron ellos. Si os fijáis, en muchas ocasiones el sistema que utilizan los niños para colorear es coger una sola pintura, pintar todo en la escena que vaya de ese color, pasar a otra, pintar todo lo que tenga en ese color y no hacer tantos cambios como haríamos los adultos cogiendo y soltando pinturas. Y para eso vamos a utilizar pues colores muy sencillos que, si os fijáis, se corresponden porque los niños utilizaron la misma caja de pinturas y por lo tanto el verde que vemos en la figura del centro será el mismo verde que tiene la figura de la derecha. En definitiva, son los mismos, básicamente los mismos colores y con técnicas muy parecidas, aunque tendremos que ir pillando el estilo de cada uno de estos niños. Y así quedaría terminado el cuadro tal como lo colocamos en la exposición que tuvo lugar en el año 2024 en Madrid. Una exposición que llevaba por título Metapintura y que, como veis, encaja muy bien esta obra en esa línea narrativa en la que, bueno, pues planteábamos distintas escenas poéticas que se podrían generar si el mundo de la pintura no fuese lo que nos imaginamos, sino otra especie de universo paralelo. Así que aquí tenéis a estos muchachos que os plantean esa duda: ¿qué pasaría si los monstruos que nosotros mismos creásemos se nos escapan de nuestro control? Un abrazo a todos, cuidaros. Dentro de todos esos pensamientos y reflexiones a las que nos lleva el mundo de la metapintura, podríamos plantear lo siguiente: si en el mundo de la metapintura los habitantes están hechos de pintura, ¿ellos podrían fabricar a otros personajes? Bueno, es lo que está ocurriendo en esta escena en la que tres niños dibujan unos monstruos que se les terminan descontrolando. Por eso están tratando con sus manitas de cerrar ese cuaderno arrepentidos, pero ya es demasiado tarde. Los monstruos están saliendo a su alrededor, haciéndoles peligrar. Por eso sus expresiones y por eso esos dibujos que veis a su alrededor, porque para la realización de este cuadro lo que hice fue que estos muchachos me dibujasen los monstruos que ellos quisiesen libremente, y son los que aparecen colocados en estos marquitos pequeños a su alrededor, precintados por los peligros que ya sabéis que suponen los monstruos que nosotros mismos creamos.